Buenos días, hermanos. Te invito a que abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 23 y capítulo 24. Estaremos meditando algunas verdades de cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios, como así lo dice la frase, le pertenece a Él mismo. El reino es de Dios, así que Él es el dueño de su mies. Como ya he dicho en una ocasión, el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Todo es por causa de Dios, el crecimiento, los siervos, los súbditos, todo depende de Dios. Pero a nosotros se nos invita a formar parte de esta empresa. Y a la luz del pasaje de los versículos que vamos a cubrir hoy, quiero que tú y yo estemos conscientes de la parte que nos pertenece a nosotros, de lo que nos corresponde hacer si nos queremos unir a la obra de Dios. Dios tiene muchas funciones las cuales Él hace. Él llama a sus hijos, Él les protege, Él convence a las personas con su Espíritu Santo de que el mensaje que se les es entregado deben de dar una respuesta de arrepentimiento. Entonces, en este día yo he titulado el sermón de hoy, Trabajando con Dios. Y quiero plantearte dos realidades. La parte de Dios, al menos en este pasaje, es cuidar a sus hijos. Aparte de que obviamente hace mucho más cosas, muestra su providencia, siempre está presente en su obra. Como ya había dicho nuestro Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Pero también quiero que en la segunda parte nosotros estemos enfocados qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos. Así que te invito a que hagamos una oración buscando que el entender las verdades de este pasaje nos muevan a confiar en Dios, que es soberano, que cuida de sus hijos, de su obra, y también que nosotros debemos de ser responsables en predicar la palabra, que su misma palabra nos anime en este día. Oremos. Señor nuestro, vengo delante de ti para pedirte que, como hasta ahora, pues sigas derramando esta bendición, Señor, que no merecemos. El tener tu palabra, el abrirla con toda tranquilidad, venir delante de ella, meditar, escucharte. Y Señor, pues yo quiero pedirte que, como siempre, pues nos ayudes a ser humildes, a reconocer que de nosotros mismos no podemos, primero que nada, pues enseñar correctamente lo que hay en tu corazón. Pero también, si es expuesto fielmente tu palabra, también necesitamos tener corazones que respondan al llamado que tú vas a hacer hoy mismo. Así que, Señor, pues la obra es tuya. Confiamos en ti, Padre. El brazo del hombre es vano, Señor, no es poderoso como el tuyo. Tu palabra puede hacer que tu iglesia se levante y que muestre la luz del Evangelio en aquellos lugares profundos donde aún no ha llegado y que tú quieres que lleguen. Así que te ruego, Padre, que te glorifiques en este día, moviendo a tus hijos para que podamos ser esa luz que tanto necesitan aquellas personas que aún permanecen en tinieblas. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo 23 de Hechos y quiero leer un versículo en el cual nosotros concluimos la última vez que meditamos en este libro. Dice en el 11, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y esto era porque el apóstol Pablo fue entregado a un lugar donde tenía que compadecer ante los judíos que querían pues destruirle. El apóstol Pablo llega en Jerusalén y es acusado falsamente. Hay un gran disturbio en el cual un comandante romano le rescata de ser despedazado, como se dice literalmente en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. Pero debemos de entender que todo esto tiene un propósito y Dios va a seguir
ejerciendo sus planes, va a ir cumpliendo el curso de la historia de todo lo que él tiene planteado. Si le está diciendo a Pablo, tú tienes que comparecer ante más personas y tienes que ser fiel, así como lo fuiste en Jerusalén, de esa misma manera en Roma, entonces quiere decir que tiene más planes y yo me voy a encargar de que tú llegues hasta Roma. Yo me voy a encargar de que sigas presentándote delante de más audiencias, de más gobernadores, porque eso fue lo que yo te dije claramente cuando te llamé al ministerio. Entonces, quiero plantear el primer punto de este sermón, la parte de Dios, según este pasaje, y claro que Dios ejerce, obra de muchas maneras, pero quiero resaltar esa parte de la protección a sus hijos. Entonces, acompáñame a leer los versículos 12 al 15 de este capítulo 23. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio, avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. Es un plan sorprendente, al parecer es un plan perfecto, porque hay 40 hombres, como dice la Reina Valera 60, que se han comprometido bajo maldición a destruir a Pablo, a asesinarle. Entonces hay un poder diabólico, hermanos, que siempre está presente cuando la obra de Dios quiere crecer. Ya hay acusaciones donde le dicen a Pablo, este está perturbando en cualquier lugar donde va en el imperio de Roma, y se va a volver a presentar esas declaraciones, más adelante lo veremos. Pero es evidente que este poder diabólico quiere frenar el evangelio. Este poder del enemigo quiere estar en contra de los designios de Dios. Pero veamos cómo el mismo Padre va a actuar contra ese poder. Continúa en el versículo 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano, llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les preste atención porque más de 40 hombres de ellos se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y aquí podemos ver la providencia de Dios, que de alguna manera permite que el sobrino de Pablo se entere de estos planes. Este sobrino va con Pablo. Pablo se lo hace saber al centurión y el centurión al comandante, que también por gracia de Dios, por su providencia, permite que este joven llegue a entregarle esos planes directamente de lo que quieren hacer con la vida de Pablo: asesinarle. De esta manera estamos viendo que Dios se anticipa ante los planes más terribles, más perfectos, si lo pudiéramos ver de esa manera, y utiliza el mismo ejército romano para cuidar a su siervo. Continuemos en el versículo 23. Y llamando a 2 de los centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador
Félix. Entonces, ¿qué estamos viendo? Este plan, por más grandioso que parecía, es frustrado. Se está frustrando y el mismo comandante está tomando cartas sobre el asunto. Estamos viendo que él moviliza mucha gente para cuidar del apóstol Pablo. Este mismo ejército que a lo mejor pudiéramos verlo como el último que nos imaginaríamos que iba a cuidar al siervo de Dios, porque es un ejército que aplasta naciones, es un ejército que calma insurrecciones, que también está en contra de los mismos judíos nacionalistas que se quieren levantar. Pero ese mismo ejército es el que está defendiendo a un judío amante de Dios, hijo de Dios primeramente, y celoso por compartir el evangelio. Él está en la protección, en las manos de Dios. Además de eso, ¿qué más hizo el centurión? ¿Qué más hizo este comandante? Lo leemos en los versículos 25 al 29, una carta para informarle al gobernador de esa provincia, que era el que tenía que tomar cartas sobre el asunto. Fíjense cómo dice en el versículo 25. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que merecía muerte o prisión. Cuando se me informó que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Entonces, de esta manera, así tal como ordenó el comandante Claudio Lisias que escoltaran a Pablo, de esa manera lo hicieron sus soldados. Entonces, él llega delante de Félix y Pablo estuvo en la protección más sorprendente que pudo haber tenido. La mejor escolta era casi media legión de soldados. Todo eso tuvieron que movilizar para que este plan, por más perfecto que pareciera, fuera completamente frustrado. Tan solo imaginen a estos 40 hombres, a los sacerdotes, a todos aquellos que se involucraron para llevar a cabo la muerte del apóstol Pablo, al momento de ver todos esos casi 500 soldados a su alrededor protegiéndole. Tuvo que haber sido bastante frustrante. No sabemos, ya no se nos describe más acerca de estos 40 hombres que bajo maldición juraron no comer hasta asesinar a Pablo, pues obviamente tuvieron que romper esa promesa, porque no pudieron, por más perfectos que hubieran planteado su plan. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios está mostrando su poder, su providencia, está protegiendo a sus hijos. Si tiene propósitos para la vida del apóstol Pablo, esos se deben de llevar a cabo. Y nos enseña también, hermanos, que todo esto tiene objetivo de ayudarnos a nosotros como pueblo suyo a también depender completamente de ese Padre. Tenemos el mismo Padre, el apóstol Pablo, el mismo poder que fue ejercido para proteger al apóstol Pablo. Ese poder también está disponible mientras nosotros seamos obedientes. Quiero que avancemos también y veamos todo lo que sucede aquí a la llegada de Pablo ante Félix. Así que los soldados, aquí en el versículo 31, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo, lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores.
y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Y este fue el arribo del apóstol Pablo ante Félix. Todo se lleva a cabo tal y como ordena Dios antes que el comandante Claudio Lisias. Y una vez que pasa el peligro, vemos que gran parte de esta escolta se retira más o menos, yo creo, un poco menos de 60 kilómetros, donde ya ven que ya no es peligroso ante esos 40 hombres. Entonces continúa la demás escolta, obviamente, Pablo cabalgando aún hasta llegar delante de Félix. Esos casi 60 kilómetros de viaje, la mano de Dios fue visible, fue poderosa, cuidó a su hijo. Y obviamente, hermanos, si antes era difícil atentar contra la vida del apóstol Pablo, ahora en este lugar donde guardaron en el pretorio de Herodes, donde ahora estaba Pablo, ahí había mucho más seguridad. Ahora era mucho más arriesgado, mucho más difícil intentar asesinar al apóstol Pablo. Se meterían en un problema mucho más grande, estando ahí mismo donde residía el gobernador. Yo quiero, hermanos, que en este primer punto, donde vemos la parte de Dios y la protección a sus hijos, consideremos algunas cosas. Y la primera de ellas es que, obviamente, Dios cuida a sus hijos siempre que tiene un propósito, y ese propósito es glorificarse. Él es lo que siempre busca. Siempre nosotros debemos de perseguir la gloria de Dios, alinearnos a su voluntad. El apóstol Pablo lo más que quería era que el evangelio de salvación llegara al último de los rincones donde Dios le permitiera compartir su palabra. Así que él ya tenía esa seguridad de que Dios le iba a guardar. De alguna u otra manera él tenía que llegar hasta Roma. Entonces, durante ese tiempo, aún todavía estaba lejos de Roma, pero estaba avanzando y estaba presentándose delante de gobernadores. Como hemos visto, estamos en la última recta del libro de los Hechos, donde se nos va a describir los últimos días del ministerio del apóstol Pablo, según lo que narra históricamente Lucas. Pero quiero que a raíz de este entendimiento, hermanos, nosotros nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Qué tal si esto es una invitación para que tú y yo queramos honrar a Dios y aprender a depender de Él? ¿Por qué se nos deja esta escritura? ¿Por qué al pueblo de Dios el Espíritu Santo inspira a Lucas para que agregue todos estos acontecimientos donde Dios manifiesta su poder, donde Pablo sigue compartiendo el evangelio? Y yo estoy completamente convencido, hermanos, de que Dios sigue buscando algo en nuestras vidas, en lo personal y como iglesia. Dios está buscando que confiemos en Él. Y nosotros también debemos de ser obedientes y hacer nuestra parte. Debemos de arrojarnos a sus brazos y decirle: Dios, en el apóstol Pablo tú mostraste protección, pero puedes mostrar mucho más cosas a favor de tus hijos. Puedes demostrar sustento, puedes demostrar lugares, situaciones donde obviamente tú mueves todas las circunstancias para que nosotros podamos predicar de tu evangelio. Hay otra pregunta que quiero hacerte. ¿Quieres conocer el poder de Dios en maneras sorprendentes? A veces, hermanos, nosotros solamente escuchamos a través de testimonios personas que literalmente pueden compartirnos cómo el poder de Dios ha sido sobre sus vidas exactamente como lo fue con el apóstol Pablo. Basta con simplemente ir a la historia de la iglesia, abrir esas hermosas páginas de las biografías de misioneros que estuvieron dispuestos a ser obedientes, a sufrir por Cristo. En ellos vemos esos testimonios en los cuales Dios mostró su poder.
Pero en este día yo creo, hermanos, que nuestro Padre quiere que tú mismo experimentes su providencia, su protección, su poder inigualable. Considera esto. Si el apóstol Pablo fue protegido en gran manera por casi media legión de soldados romanos, ¿qué otra cosa más no puede hacer Dios a favor de sus hijos que quieren obedecerle y honrar? Yo creo que es directamente una invitación de Dios a tu vida a que consideres lo siguiente: ¿por qué no quieres experimentar ese poder tú también? ¿Crees que no puedo repetirlo lo mismo? ¿Crees que no puedo tener ese mismo brazo fuerte y extenderlo a favor de los que me aman y obedecen y en verdad anhelan que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra y en los corazones de los hombres? Entonces, ahí solamente en ese anhelo, en ese obedecer, yo te aseguro que podrás ver el poder de Dios a través de tu vida. Podrás dar testimonios, podrán ver más creyentes ese obrar de Dios en sus hijos y animar y fortalecer la fe de los demás. Para eso ha venido la Escritura en este día, pero para algo más. Yo quiero que consideremos también la parte del Hijo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo? Porque ya Dios hizo su parte. Ya Dios acaba de demostrar ese poder y ahora vemos la parte del Hijo, que es predicar la palabra. Continuemos ahora en el capítulo 24. Fíjate cómo dicen los primeros 9 versículos. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Obviamente era una gran adulación, y cuando consultamos el trasfondo de Félix, cuando consultamos el trasfondo histórico de lo que ocurría en ese entonces, eran absolutas mentiras. Félix era un hombre terrible, era un hombre que para nada amaban los judíos, sino que al contrario, estaban aterrorizados porque él había atentado ante muchas vidas de los judíos. Pero bien, avancemos. En el versículo 4, pero para no molestarte más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo, entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Entonces, vemos acusaciones falsas de yo diría entre comillas, un gran abogado. Tértulo no era cualquier personaje. Si no pudieron destruir a Pablo antes fuera de este pretorio, ahora tenían otra oportunidad. Ante Félix tenían que hallar el fallo a su favor y sentenciarlo culpable de muerte. Pero para eso pues no tenían que contratar cualquier abogado. Tértulo seguramente era el indicado. Alguien corrupto, alguien que podía manipular la ley de Roma a favor de aquellos que querían destruir al apóstol Pablo. Y obviamente pues él plantea puras mentiras. Él hace básicamente 3 acusaciones a las cuales el apóstol Pablo va a responder. Félix, hermanos, era alguien
obviamente pues importantísimo, era como un tetrarca. Habíamos visto al inicio de los hechos, más bien a finales del Evangelio de Lucas, en una ocasión yo les mostré que el reino de Herodes el Grande fue dividido en 3 provincias y una de ellas es la que está gobernando Félix. Entonces, meterse con Félix no era con cualquier cosa. El mismo comandante Claudio Lisias tuvo que alterar esa carta. Si nosotros vemos, él en un punto dice, yo me di cuenta que querían matar a Pablo. Dice, estaban a punto de ser muerto por ellos al saber que era romano. Fui con las tropas y lo rescaté. En realidad, el mismo comandante Claudio Lisias mintió. Él primero captura a Pablo. Todavía ni sabía que era ciudadano romano. Ya lo había estirado con cuerdas para empezar a azotarlos cuando Pablo al final del capítulo 22 es donde le dice, se permite azotar a un ciudadano romano antes de enjuiciarlo. Entonces eso Claudio Lisias no lo agregó en la carta. Él da por sentado diciendo, yo ya sabía que era romano, así que lo rescate. Ahora estos hombres también están diciendo, es ante Félix el que debemos de presentar defensas y debemos de hacer que esté a nuestro favor. Por eso se le adula hasta de una manera exagerada. Se presentan estas 3 acusaciones falsas y a las cuales vamos a ver la respuesta del apóstol Pablo. Fíjense la primera defensa aquí en el versículo 10. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Hasta ahí termina la introducción del apóstol Pablo, que fue gran diferencia a lo que hizo Tértulo. Pablo estaba completamente tranquilo en su conciencia, sabía que era inocente, así que no tiene para nada por qué tratar de ganarse la simpatía de Félix. Pero bueno, sigamos. Dice el versículo 11. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a orar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Así que esta es la primera defensa, lo que había dicho Tértulo y lo que asintieron todos los líderes judíos. Pablo está haciendo sedición, él está tratando de levantar muchas personas ante el gobierno romano. Esto es delicado, Félix. Y todos asentían, pero el apóstol Pablo dice, no han pasado ni siquiera 12 días en los cuales yo llegué a Jerusalén. Eso, para empezar, ni siquiera es tiempo suficiente para crear una gran sublevación ante Roma. Pero para nada hay testigos de esto. Los que alborotaron eran otros. Y Pablo deja muy en claro que es inocente de esta primera acusación. Pero ahora veamos la segunda acusación, la defensa en el versículo 14 al 16. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, porque esa era la segunda acusación, ese es líder de los nazareos. Pero a lo cual Pablo dice, admito ante usted que según el camino, esta manera en la cual se referían a los cristianos en aquel entonces, Pablo dice, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo no soy muy diferente a estos hombres. La verdad es que yo persigo exactamente la misma esperanza que ellos quieren abrazar. Y esto es redención. Esto es también resurrección. Una resurrección de un cuerpo glorificado que obviamente Pablo explica en sus cartas epistolares, pero que él está diciendo, la verdad, Félix, es que yo
al igual que los judíos, sirvo al mismo Dios. Tanto ellos como yo buscamos la redención de Israel. Y esa redención obviamente era mayor entendida por el apóstol Pablo. Esa redención tiene que empezar con el corazón del hombre. Al momento de rendirse al único Rey por fe a través de Cristo Jesús, ellos serán resucitados a imagen y semejanza de Cristo con cuerpos glorificados. Los judíos tal vez no entendían a detalle seguramente todo esto, pero ellos conocían que era lo que ellos buscaban, una resurrección, una vida mejor a la actual. Pero bien, no nos vamos a meter en tantos detalles, simplemente el apóstol Pablo dice, yo no soy el que alborota, los que alborotaron todo esto fueron los saduceos. Ustedes, lo que se nos narra al final del capítulo 23, donde él simplemente hace esa mención de la resurrección para dividir a los fariseos de los saduceos, empieza a encenderse los ánimos, empieza a haber tal discusión que Claudio Lisias tuvo que detener esa primer defensa del apóstol Pablo en Jerusalén. Entonces, los que son revoltosos son simplemente los que están acusando a Pablo. Vamos a ver algo más de su defensa. En el versículo 17, a la tercera acusación, Pablo responde, después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En eso estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban ahí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Entonces, la última acusación es que él causaba alboroto en el templo porque era una acusación grave, que habíamos visto que era falsa. Ellos pensaron que introdujo a un gentil al templo y Roma había dado el poder a los mismos judíos de que tomaran cartas sobre el asunto si se invadía el lugar santo de Israel con gentiles. Entonces ellos obviamente también podían llegar a asesinar a esas personas. Habíamos visto no hace mucho que ellos hasta tenían letreros en los cuales decían, si tú atraviesas esta línea, va a ser en contra de tu integridad. Tu vida corre peligro. Entonces, eso obviamente fue falso y Pablo está diciendo, para empezar, aquellos los más interesados de acusarme debieran haber estado aquí, pero no están aquí, ninguno de ellos. Y eso era, algunos historiadores piensan que también era un gran peligro, una gran falta hacer este tipo de acusaciones y no presentarse en el juzgado para seguir confirmando esa acusación. A lo cual Pablo dice, si ellos no están, al menos que ellos también afirmen, que ellos demuestren delante de ti, Félix, que yo fui culpable de introducir a algún gentil a su templo. Ellos se alborotaron por eso, pero en realidad fue puras mentiras. Nadie puede comprobar esto. Todo esto, hermanos, es parte de la defensa de Pablo y implícitamente aquí se está viendo un gran testimonio. Hay integridad en el apóstol Pablo. Él está demostrando su inocencia y él está haciendo ver que esa conciencia tranquila que él acababa de decir en versículos anteriores, para ser más exacto, en el 16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres.
El apóstol Pablo estaba dando un testimonio de integridad. Félix no podía encontrar absolutamente nada que fuera verdadero de las acusaciones que le estaban haciendo. Entonces, desde ahí, Pablo está dando testimonio. Pablo está dejando bien en claro que él es libre de todas esas acusaciones. Su conciencia está limpia por servir al Rey de Reyes. Lo único que le interesa a él es servir a aquel que le llamó para proclamar el Evangelio y proclamar de esa esperanza que se extiende a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Bien, veamos la respuesta de Félix en el versículo 22. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirviera. Entonces, aquí nuevamente vemos la protección de Dios. Vemos cómo le libró de ese segundo ataque a la integridad del apóstol Pablo. Félix hizo lo que correspondía, justicia. Y también nosotros vemos que él está otra vez, el apóstol Pablo, en posición de continuar con su tarea a la cual fue el llamado. Él pudiera haber estado preso, pero para nada estaba preso la palabra de Dios. Se le dieron libertades. Podían venir los discípulos de esa ciudad, podían venir y estar en comunicación con el apóstol Pablo. Entonces, él seguía escribiendo cartas, él seguía compartiendo su fe a los mismos soldados que le custodiaban. Todo esto es descrito en las cartas del apóstol Pablo, hermanos. Pero quiero que veamos ahora sí directamente cómo la palabra de Dios seguía fluyendo a través de los labios del apóstol Pablo, cómo él mismo seguía haciendo lo que le correspondía. Ya Dios mostró su poder, su providencia, y ahora veamos que no solamente Pablo predicaba con su testimonio, sino también compartiendo el Evangelio directamente con poder. Ahora quiero que leamos en los versículos 24 en delante. Dice lo siguiente: pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Y aquí vemos a Pablo confrontando directamente a Félix. Yo lo puedo ver claramente, así como hacía Juan el Bautista con todas aquellas personas que Dios le permitió compartir el Evangelio. Él estaba preparando el camino para la venida de Jesús y decía: se tienen que enderezar las sendas, se tienen que allanar los montes, y todo esto es a través del arrepentimiento. Por eso, a los judíos el mensaje de Juan el Bautista les decía: ustedes tienen que entender que no por ser hijos de Abraham ya se ganaron el cielo. A los publicanos les decía: ya no cobren de más. A los soldados les decía: ya no extorsionen. Entonces Juan era muy directo, porque esa es la manera es una faceta del Evangelio. Antes de extender la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que confrontar el pecado de las personas. Por eso nosotros tenemos un buen bosquejo de lo que hay que hacer al compartir el Evangelio. El apóstol Pablo nos dice aquí qué son las cosas a las cuales él disertaba delante de Félix: sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero. Algunos creen que Pablo confrontó directamente a Félix porque era conocido de que él no era alguien íntegro. Él era un gobernador, era alguien que abusaba del poder, y por eso le estaba hablando acerca de la justicia. Tú no has sido alguien íntegro en tu posición como gobernador.
Pero también en cuanto al dominio propio, era conocido que su mujer Drusila, era la tercera mujer que tenía. Y se cree, dicen los historiadores, que él sedujo con ayuda de algún tipo de, no sé si sería chamán o algo así, de conquistarla y atraer a esta mujer que también era conocida de una gran belleza. Entonces simplemente deshace un matrimonio para obtener esta mujer. Él no podía refrenar sus deseos de la carne. Era su tercera esposa. Entonces yo creo que por eso el apóstol Pablo tenía que ser directo y decirle, ¿sabes qué? Tienes que entender que se requiere dominio propio. Si tú quieres conocer acerca de la fe de Cristo Jesús, como dice en el versículo 24, para esto me llamas, tienes que entender que debes de arrepentirte, mostrar evidencias de un arrepentimiento, de que te conmueve tu pecado. Entonces, seguramente Pablo pasaba muchas horas, muchas situaciones, como podremos ver más adelante al final de este capítulo, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente, hermanos. Ya sea que Pablo a lo mejor no habla directamente a Félix porque le conocía todas esas verdades, yo quiero estar más en esa postura, pero si simplemente extendía el evangelio como cualquier persona, como cualquiera que Dios le dio la oportunidad, tenía que hablar de todas formas de esas mismas realidades, de la justicia que solamente se puede obtener a través de Cristo Jesús, de que el hombre solamente necesita una justicia perfecta para no enfrentar la ira de Dios y salir libre de ello. Ese era el tercer punto del mensaje del apóstol Pablo. Hay una ira venidera que si tú no eres alguien justo y de dominio propio, vas a tener que enfrentar al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, y vas a ser hallado falto. Esa ira venidera es eterna. Esa ira no se puede soportar. Esa ira, y seguramente Pablo, porque nos acaba de decir que Félix conocía bastante del camino. Él tuvo que haberle sacado citas de los profetas y le había dicho, yo creo que seguramente pasajes de los profetas menores, de los profetas mayores, diciéndole, ¿qué pasa cuando ellos describen la ira de Dios? ¿Qué pasa con el hombre? Ninguno puede permanecer de pie. Ninguno puede soportar esa ira. Ni el más valiente puede estar de pie. Sus piernas tiemblan. Su esperanza es desvanecida. Y a esa ira te vas a enfrentar por una eternidad. No sabemos exactamente qué más cosas dijo el apóstol Pablo, pero él tuvo que presentar el evangelio completamente. Y hay algo más que quiero que notemos, hermanos. Hubo respuesta en cuanto a la reacción que buscó Pablo, que se supone que tú y yo debemos de esforzarnos para que ellos sientan que están en peligro. Obviamente veremos que Félix no se arrepiente, pero el trabajo de Pablo hasta ahí termina. Hasta que haga ese esfuerzo y puedan estar completamente seguros y abrir sus ojos ante el evidente peligro de la ira venidera. Había un escritor apellidado Torrey en los tiempos que dejó literatura de la llenura del Espíritu Santo, y él decía, hay algo que carga mi corazón. A veces pudiéramos preocuparnos de que alguien expone el evangelio de manera incorrecta. A veces es terrible ver que alguien enseña incorrectamente la palabra de Dios. Pero a mí me carga todavía algo más, que es que presentes el evangelio de manera sana, de manera perfecta, pero sin poder del Espíritu Santo, sin que el hombre tenga una reacción.
¿Por qué? Porque lo haces con elocuencia humana, pero no lo haces con el poder de la palabra de Dios. Y yo sí veo, hermanos, que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo porque logró ese objetivo, conmover la conciencia de Félix. Hasta ahí termina tu trabajo y el mío, hasta que les hagas ver ese peligro. Si Félix no se rindió ante Cristo, eso ya no te corresponde a ti y a mí de cargarnos. Eso ya es una obra que solamente depende de Dios, de su Espíritu Santo convenciendo de pecado, pero sobre todo también de la voluntad del hombre de rendirse ante ese mensaje de salvación. Porque es evidente, hermanos, que Félix pudo ser conmovido por las enseñanzas, por la disertación de Pablo. Nosotros podemos ver aquí de que dice Félix atemorizado. En otras versiones dice, él estaba aterrorizado. Él sí pudo ver ese peligro. Entonces ese punto yo creo, hermanos, que solamente se logra cuando de tu parte estás lleno del Espíritu Santo, estás convencido de que la palabra de Dios tiene poder. Y si llegas hasta ese punto donde Él se conmueve y ve ese peligro, ya hiciste bien tu trabajo. Tristemente, Félix no procede al arrepentimiento, pero Pablo continuó predicándole. Fíjense cómo dice el versículo 26 y 27. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Es triste el final de Félix. A él se le planteó un evangelio puro, un evangelio completo, en el cual se le extendió la gracia y la misericordia de Dios, la única salvación. Si a él se le planteó el peligro, también el apóstol Pablo tuvo que plantearle la solución. Pero él no procedió al arrepentimiento, simplemente estuvo coqueteando con el evangelio. Le llamaba una y otra vez, pero Pablo cumplía su deber y Félix rechazó a Cristo. Y esto también es una advertencia. Si tú me escuchas y no has tenido esa rendición a Cristo, quiero decirte que estás en peligro si le sigues rechazando, porque vas a ser insensibilizado. Tu corazón cada vez se va a hacer más duro y no vas a poder arrepentirte delante de Dios. El arrepentimiento es hoy mismo. Solamente hay un Salvador. Solamente a través de Cristo Jesús tú puedes tener esperanza en la eternidad. Solamente a través de Él vas a tener una resurrección, no para confusión perpetua, como dice en Daniel 12, sino para una esperanza viva al lado de tu Creador. Hay unas preguntas que quiero hacer al final, a manera de aplicación a nosotros que somos hijos de Dios. Pablo siguió preso, esa era la voluntad de Dios, pero no para nada que dejara de predicar. Él nunca abandonó su deber. Él siguió predicando, enseñando por cerca de 2 años en esta posición. Pero quiero que seas muy sincero y te hagas las siguientes preguntas. Primero que nada, ¿qué crees que Dios está buscando de ti a través de estas enseñanzas? ¿Hasta qué punto crees que deberías seguir el ejemplo del apóstol Pablo? Y eso es algo que yo les he dicho y jamás me cansaré de decirles, que es una gran carga en mi corazón. ¿Por qué se nos dejan estas historias? ¿Por qué no queremos reaccionar literalmente como lo hicieron ellos? Cuando Dios deja estos relatos es para que tú y yo consideremos hasta qué punto literalmente debemos de procurar el ejemplo de lo que nos dejan los hijos de Dios. ¿Por qué no estar dispuesto a probar que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede cuidar y proteger mientras somos obedientes
a extender el reino de Dios, a compartir su palabra. ¿Has visto a Dios obrar poderosamente en tu vida? Quiero insistir nuevamente en esa pregunta, porque solamente podemos escuchar esos testimonios en los cuales Dios actúa en otras personas, en personajes bíblicos, pero ¿realmente has visto ese poder de Dios en tus vidas para que Dios muestre su gloria ante los incrédulos? Y obviamente no te puedes dar cuenta de que hay una relación directa entre tu obediencia y ese poder. Hay una última pregunta. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios, a utilizar este tiempo que Él te está dando ahora que entendiste y que se te recordó que tienes una gran comisión? ¿No quieres hacer una oración para pedirle a Dios que te ayude a arrojarte a Cristo para que Él sea quien te ayude? A pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo y que obre en tu vida. Si es así, acompáñame en esta oración. Señor nuestro, estamos delante de ti y queremos pedirte que nos llenes plenamente. Queremos, Padre, ver ese poder en nuestras vidas. Queremos vivirlo, sentirlo, experimentarlo. No queremos, Padre, solamente deleitar nuestros oídos con las cosas grandes que has hecho a través de los siglos en tus hijos. Queremos, Padre, que ese deseo crezca más y más al escuchar tu palabra. Queremos ser hijos obedientes. Te ruego, Padre, que pongas ese sentir en mis hermanos, en mí mismo, para ser obedientes, para arrojarnos en obediencia a ti, cumplir la gran comisión y esperar ansiosos a que tú manifiestes ese brazo poderoso, que tú muestres tu gloria a los que no te conocen, Padre. Bendice a tu iglesia con esta tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.